Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Nati, otra vez por acá, otra vez jueves. Yo estoy súper contenta porque a mí me dejó muy antojada el programa anterior. Con este tema de las constelaciones, yo siento que qué rico que la gente se entere más, sepa más de cómo funcionan las constelaciones, porque Gabriel, a mí con mucha frecuencia me preguntan, ay, venga, eso tan raro, y cómo así que uno siente cosas, venga, y eso no es como medio demoníaco, como tan raro que uno no se esté metiendo en asuntos espirituales, y yo cero, nada que ver, esto es un asunto muy distinto. Y lo que tú sientes allá tiene todo que ver con la posibilidad que tienes de conectarte con el otro, de percibir lo que pasa con el otro. Verá, yo lo pongo de una manera más sencilla, Nati. Lo que pasa ya y se siente en el cuerpo se llama una emoción. Ajá. O sea, a nosotros nos sorprende que el cuerpo, que la emoción se sienta en el cuerpo. Me acuerdo del primer programa, por eso empezamos nosotros nuestro primer programa por allá. De las emociones. Con la emoción, ¿sí o no? Cuando empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar de las emociones. ¿Por qué? Porque para mí es súper claro decirle a la gente, mira, es que la emoción se siente en el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros filtramos la emoción, la racionalizamos y como que nos desprendemos del cuerpo y pensamos que toda la emoción está en la cabeza. Pero claro, cuando yo paro a dos personas en una constelación frente a frente, que ahorita explico qué es lo que está pasando ahí, ¿sí o no? Cuando yo las paro frente a frente, lo que termina pasando es que estas personas se conectan con las sensaciones corporales y además se conectan con las emociones. Entonces, termina siendo una cosa súper bonita porque cuando uno va a un taller, uno va preparado a pasar las cosas desde lo mental, pero cuando tú vas a un taller de emociones, de constelaciones, tú vas a conectarte con lo emocional. Entonces es, como por decirlo así, es como mucho más dramático porque tú encuentras ahí emociones primarias de entrada. O sea, tú no puedes como ocultar tu emoción primaria, tú no puedes ocultar lo que está pasando realmente en el momento. Por eso termina siendo retador, por eso a mucha gente le da mucho miedo, porque es que al final es como que cuando tú entras en contacto con esto, tú sientes. Y cuando tú sientes algo que no te gustó, que te generó malestar, tú sientes dolor. Entonces, claro, cuando todo el mundo ve todo este tipo de cosas, que la gente llora, que la gente le duele, que la gente hace representaciones acorde a todo esto que está pasando, pues obviamente la gente se asusta. Bueno, pero entonces contémosles a los que se acaban de conectar o a los que están aquí escuchándonos sin saber de qué estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de una constelación, que es un dispositivo terapéutico, una herramienta terapéutica que se puede hacer a solas o en grupo. Sí. Donde lo que aprovechamos son las sensaciones, esa información que nos entrega el cuerpo que conecta con lo emocional para agarrar toda esa información y comprender cosas de la dinámica mental de las personas. Del sistema familiar, de la biografía personal, o sea, todo este tipo de cosas. Yo te lo voy a poner así. Una constelación familiar es una representación gráfica, o sea, es una representación visual, tú tienes que verlo. Yo puedo armarte una constelación con vasitos, con piedritas, pero es una representación visual, ¿no? Hay mucha gente que va a terapias de constelaciones y empiezan a hablar de la teoría de constelaciones que hablamos en el programa pasado. ¿Sí o no? Y hablar desde las teorías es muy bacano, pero tú no estás constelando. Cuando tú constelas, cuando tú de verdad ves la representación. ¿Por qué? Porque en la representación tú sin darte cuenta empiezas a darle significado a cosas y tú inmediatamente empiezas a sentir. Es lo mismo que pasa en el juego. Sí. Como cuando tú haces terapia con niños. Sí. Tú los pones a pintar o a jugar porque en el juego ellos cuentan y sienten y se conectan. Es eso, es como lo que hace la caja de arena en el análisis junguiano, ¿no? O sea, son muchas herramientas, esto no es nuevo, esto para nada es nuevo, ¿no? La vez pasada se me olvidó contar que hay gente que viene haciendo esto desde hace mucho rato.
¿no? Entonces, con otras con dinámicas. otros nombres, con otras Mm, cosas, pero hay una chica muy famosa, Virginia Satir, que hizo esto con una cosa que llamaba las estatuas familiares, y esto suena muy raro, pero si yo digo que esta fue una de las 3 grandes terapeutas que los padres del PNL vieron para aprender las técnicas que total. aplican el PNL, ya no suena tan rara, ya no están tan lejos, ¿sí o no? Porque de PNL ya la gente más o menos sí entiende y logra entender que la programación neurolingüística pues funciona. Entonces el punto acá es esto, o sea, ya vienen unas dinámicas en el mundo mostrándonos que por medio de la escena, por medio de la representación, se pueden empezar a descubrir los conflictos. Entonces, es así de sencillo. Si alguien viene con un conflicto con la mamá, yo lo que hago es, no me cuentes el conflicto que tienes con tu mamá, que es lo que haría normalmente cualquier persona en terapia, sino que le digo, escoge de estas personas, cuando yo lo hago grupal, escoge de estas personas una persona que te represente a ti y otra persona que represente a tu mamá. Ujú. Y entonces las 2 personas se empiezan a mirar. Entonces empiezan en un escenario, donde yo adecuo un escenario, entonces en el escenario estas 2 personas empiezan a interactuar. En principio, suena muy difícil que 2 personas que no se conocen y que no conocen a la persona que está consultando, pues vayan a empezar a acertar con cosas. Pero lo bonito de la constelación es esa gran sincronicidad. Porque la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, esta chica tiene 8 personas al frente, 10 personas, 20 personas según el tamaño del grupo, y escoge a una. ¿Por qué la escogió? Y luego resulta que tiene todo que ver. Sincronicidad, Ujú. ¿sí o no? Y luego la otra persona se da cuenta, o sea, empieza a representarla a ella. Y sin saberlo, sin conocerlo, empieza a conectarse con cosas de ella, que es lo que la gente no se da O cuenta. de su sistema. O de su sistema, Ujú. o de las idealizaciones que tiene acerca de lo que es una persona y de lo que debe ser una relación con la mamá. Todo eso empieza a jugar, todo eso empieza a ser parte de esto. Yo estoy casi convencido que cualquier persona que no crea va a una constelación y en 2 minutos esa representación ajena, que pareciera que no tiene nada que decirle, le empieza a decir. Le dice. Yo te lo voy a poner así de sencillo. Esto es un tema netamente de psicología. Ujú. Tú pones el foco y cuando tú pones a alguien a ver en un foco, empieza a encontrarle elementos. ¿Por qué? Por la capacidad que tenemos nosotros de que todo lo tenemos que asociar. Ujú. ¿No? Entonces, desde ahí se empieza la vivencia, ¿no? Ahí es donde empieza, o sea, la gente se conecta, el que va a consulta se conecta con todo lo que está pasando. Cuando la gente no va a la grupal, sino que va a la individual y son otros los elementos, ¿sí? Muñequitos y cosas así por el estilo, pasa exactamente lo mismo, Sí, pasa lo mismo. ¿sí? Yo utilizo una técnica incluso con papelitos doblados de los que la persona ni siquiera sabe yo que intencioné. Y pasan cosas demasiado Sí, 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 especiales. pasan cosas súper bonitas. Gabriel, y entonces aquí yo quiero también resaltar que eso que tú llamas sincronicidad y que a mí me gusta también llamar conexión profunda, empieza a surtir un efecto en esos representantes. Sí, no, O total. sea, tú empiezas a sentir, eso fue lo que encontró Bert Hellinger en las Sí, 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 representaciones, sí. ¿cierto? Tú empiezas a sentir del otro y lo empiezas a sentir físicamente. O sea, empiezan Emociones. a pasar una serie de sensaciones físicas a través de tu cuerpo, que es con lo que que es a lo que la gente teme, ¿cierto? Que es como, pero yo, ¿por qué estoy sintiendo este dolor en la espalda, este frío, esta tristeza, este miedo? Y yo siento que es a lo que menos le debemos temer, porque eso está dando cuenta justamente de ese fenómeno que Total. ocurre ahí, de ese fenómeno de conexión que ocurre Y yo ahí. te voy a decir una cosa, o sea, lo que está pasando en la representación es importante, pero lo que realmente tiene que ver un terapeuta es lo que está pasando en la persona que está siendo representada. Exactamente. O sea, toda la constelación familiar sucede única y exclusivamente en la persona Que está que está constelando. constelando. Porque la persona que está constelando es la que se empieza a contar historias acerca de la representación. Así es. Entonces, claro, por eso empieza un vaivén. Entonces, en la representación pasa algo, pero uno voltea y empieza a preguntarle a la persona que está consultando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves esto? ¿Qué entiendes de esto? Y esta persona empieza a evocar.
a evocar recuerdos, a evocar historias, a sacar creencias, a ver los patrones. O sea, es esa interacción la que Claro, va produciendo toda la información. porque ese feedback de esta persona también Ujú. sigue moviendo a los que están Total, representando. completo, completo. Ujú. Entonces le va dando como una reseteada a todos los movimientos, ¿sí o no? Entonces ese ir, venir, todo esto que empieza a pasar, como que crea el ambiente perfecto para que ya las personas que están representando se conecten más con todo esto. ¿Sabes qué es lo que más bonito me parece a mí, Gabriel? Que yo siento que así fue como Bert Hellinger llegó a la conclusión de los órdenes y las leyes y todo lo Ujú. demás. Que si uno deja la constelación fluir, la constelación se ordena sola, se equilibra sola, pertenece sola. O sea, es una cosa demasiado bonita y coherente con Sí, la sí, sí. teoría. Sí, sí, sí. Y que es lo más difícil para nosotros los que hacemos constelaciones. Los que hacemos constelaciones, Para todos los que hacemos terapia, o sea, es que sí, finalmente nosotros sí, sí, somos sí, faros que total. iluminamos, Es como dejar ser. dejar ser al otro. Una de las críticas gigantes que tienen las constelaciones es que dicen que los terapeutas manipulamos. No, no Y yo volteo y deberíamos. digo, o sea, puede que pase cuando el terapeuta de alguna otra manera no tenga bien la técnica, no desarrolle bien la técnica, pero la gracia real es que tú te sientes como terapeuta a dejar que esto suceda, a que suceda lo que tenga que suceder sin juzgar, Ujú. ¿no? Entonces desde ahí ya para el consultante es una cosa muy bonita y muy relajante porque ¿a dónde puedes contar tus cosas donde no te juzguen? O sea, al final siempre hay un dedo que acusa y siempre dice alguien eso está bien, eso está mal. Gabriel, eso que estás diciendo es tan importante porque es que ese es el lugar de la terapia. Ujú. El lugar de la terapia es el lugar donde tú puedes ser. Sí, total. Si no, salga No, corriendo no, de no. ahí. O sea, si tú vas a donde un terapeuta para que el terapeuta te diga, pero ¿por qué lo hiciste? Creo que no es el terapeuta adecuado para vos. Ujú. ¿Sí? Entonces el punto es ese. Entonces cuando, para uno es impactante, o sea, para uno desde el punto de vista de terapeuta de constelaciones familiares es impactante sentarse a ver cómo todo esto sucede sin que usted haga absolutamente nada, sin que el consultante haga absolutamente nada y que los representantes, o sea, esto fluye como tal. Entre más fluida sea una constelación, creo que más profunda puede llegar a ser. Gabriel, a mí me parece, además de impactante, es demasiado emocionante Sí, la confirmación, el orden, todo lo que empieza a pasar, la sensación antes y después de la persona, o sea, ujú, cómo el rostro de la persona se transforma sí, cuando ve la luz, exacto, cuando ve algo ahí diferente a lo que él cuando había ve pensado. esas imágenes, Ujú, cuando encuentra sentido también, ¿cierto? Porque entonces ya entendí, ya claro. yo veo, ahora puedo verlo, o lo que ni siquiera veía, ahora sí, se me está apareciendo. Claro, mira, hay un primer gran movimiento que es el movimiento de confirmación de la persona que está haciendo el ejercicio. Pero después vienen los otros y es cuando tú empiezas a poner elementos del sistema familiar, por eso se llama una constelación familiar. Entonces, ¿qué elementos le pones tú? Le pones elementos como el papá, como la mamá, como los abuelos, como los hermanos. Tú vas introduciendo elementos, ¿sí o Y no? mira que eso también te lo dice la Sí, constelación. claro, Es el que tú te fenómeno. das cuenta que la persona que está representando dice, es que es como que me faltara algo acá, o Sí. es que es como que yo necesito a alguien acá, o O, que ella se venga para o acá. hay un tema tuyo simplemente de ensayo y error que tú dices, voy a poner También, esto a ver qué termina a ver pasando. qué pasa, O sea, sí. lo bonito de la constelación es eso, lo bonito y lo difícil. Porque realmente es muy difícil confiar en que este ejercicio va a llegar al resultado que es. Entonces, porque mucha gente de alguna otra manera cuando empieza a hacer esto dice, uy, y si la embarro? ¿Y si empiezo a hacer esto? O cuando tiene una pista, va y persigue la pista. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno tiene muchas probabilidades para fallar haciendo una constelación. La gracia real es soltar esto, porque yo me baso en el primer concepto, en el concepto esencial de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares nacen con la filosofía de tú tienes que asentir a la vida, tú te le tienes que decir sí a la vida. Esa aceptación. Decirle sí a la vida es todo lo que pasó en el pasado tuyo tuvo que haber pasado para que tú seas lo que eres hoy. Ay, Gabriel, repite eso porque si los seres humanos entendiéramos eso en la vida, todo sería tan diferente. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo igual. Todo lo que pasó en tu pasado tenía que ser necesario para que tú fueras lo que eres hoy. Exacto. Tal cual. Lo bueno y lo no tan bueno. Todo, todo. O sea, tú y yo no estaríamos sentados si
si mi primera esposa, tu amiga, no se hubiera accidentado en una avioneta y no se hubiera muerto, aquí no estaríamos. Así es. Estaríamos en otra cosa. Así es, y yo no sería psicóloga y muchas cosas, tal cual. Y el punto termina siendo así de bonito, Natalia. O sea, porque es que cuántas veces nosotros nos quedamos mirando ese pasado, reprochándolo, reprochando a esos papás que no nos dieron, reprochando la vida que no fue, el éxito que no encontré, y al final es como que la vida se abre destino, ¿no? Entonces la vida lo va llevando a uno al lugar que uno se deje llevar siempre y cuando uno confíe en todo esto. Es como ese río que me va llevando al lugar donde me tiene que llevar. Y porque además, Gabriel, para que la gente lo sepa también, si tú no asientes, tienes garantizado el sufrimiento. No, total. O sea, es que asientes o asientes, Sí. porque de lo contrario tienes garantizada la enfermedad, el sufrimiento, el síntoma, el padecimiento. Y ese es uno de los grandes propósitos de esta existencia. Claro, entonces ahí las constelaciones cobran como una filosofía, y es la filosofía de, bueno, vamos a decirle sí a todo lo que encontremos acá. Ujú. Vamos a decirle sí a la vida como se abrió paso. Así haya pasado por muertes, así haya pasado por abusos, así haya pasado Eso es por... fuerte, eso es un Claro. trabajo fuerte en lo terapéutico. Claro, termina siendo muy complicado porque es una terapia que integra, no es una terapia que separa, ¿no? Entonces no es como que lo malo está malo y entonces queda allá atrás, sino no, ven y lo integramos porque esto también hace parte. O sea, hablábamos la otra vez de pertenencia, ¿no? Entonces esto también pertenece. Exacto. Eso también pertenece y también tiene su lugar. Y porque es que si yo no integro, Gabriel, estoy negando una parte de mí. Eso es. O sea, es que estoy negando una parte profunda, y entonces cuando hablamos de autoconocernos y negamos, o sea, yo peleo mucho, Natalia, con las terapias que traen per se como el hecho de vamos a cambiarlo todo y vamos a transformarlo todo y nosotros tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos y no sé qué, porque cuando eso se toma por un mal camino, rechazo lo que no me gusta. Y eso es lo que, o sea, las constelaciones y todo el trabajo de sombra que hace Jung es, bueno, yo también soy esto, dejemos de Claro. pelear con esto. Claro, y hay que abrazar esa parte oscura Total, de mí. total, total. Y luego negociar con ella y decidir por si la tomo o no la tomo. Entonces, todo esto termina siendo bonito. El primer movimiento es un movimiento de vamos a ver lo que está pasando acá, luego introducimos al papá, a la mamá y a estos otros elementos, y a partir de ahí podemos encontrar creencias, patrones, incluso traumas de nuestras vidas, porque la representación va llevando a eso. Se mueven los representantes en la constelación e inmediatamente el consultante encuentra el recuerdo. Ah, es que esto me hace acordar a lo que pasó con mi papá. Ah, es que en la familia decían que el abuelo hizo esto. O sea, y es una interacción súper bonita porque lo que es externo empieza a transformar la visión y empieza a traer información de la vida de la Y persona. tiene todo que ver. Total. Todo. Todo, Porque todo. además nosotros lo hemos visto, me imagino que tú más que yo, porque haces muchas más constelaciones grupales, pero es impactante toda la información Todo. que puede aparecer Ujú. que le revela cosas Claro. a la persona que se está constelando. Y esas cosas son súper bonitas porque pueden ser cosas del sistema familiar o cosas de la misma persona. De la misma persona, ¿Sí? claro. Entonces uno puede llegar fácilmente a creencias, uno puede llegar fácilmente a patrones. Y a partir de ahí, como estamos haciendo una representación de eso, lo que hacemos es encontrar la solución desde la representación. Claro. O sea, no es simplemente decir, este es el patrón familiar que tengo. No, es encontrar el patrón y que la representación gráfica, visual, sea capaz de solucionarla. Ujú. Entonces, yo no solamente me encontré con el patrón que me afecta, sino que lo vi solucionado. Exacto. Yo Eso te lo da la vi posibilidad a ti en solucionado, esta realidad actual. total. Entonces tú lo que terminas haciendo con la constelación es, los movimientos van también tratando de sanar el sistema familiar, pero además las palabras también. Las palabras que no se dicen, los permisos que no se dieron, las expectativas que no se cumplieron, todo esto se soluciona a través de movimiento y a través de palabra, a través de movimiento y a través de palabra. Entonces termina siendo un ejercicio súper bonito porque también es un espacio donde se permite abrazar lo que yo no pude abrazar. Entonces yo no pude abrazar a un papá porque fue totalmente estricto conmigo, entonces en el ejercicio el papá me abre los brazos y yo vengo y me dejo atrapar. Y cualquiera me puede decir, pero ese no es tu papá. Y yo te digo, después de que tú estás media hora viendo eso y hay una persona que representa a tu papá,
no No, importa y es si que no terminan es. hablando igualito. Total, y viene, y viene el punto, que es que ahí es donde yo entiendo esto porque al final también, como yo estudié biorrepro y también estudié otras cosas, es muy bacano, como todo esto va confluyendo a lo mismo, y es como que nosotros tenemos la facultad de solucionar desde lo real, desde lo simbólico y desde lo imaginario. Total. Y entonces esto es un tema que combina lo virtual con lo simbólico, y es una cosa súper bonita, porque las soluciones son físicas. Es que eso era lo que te iba a decir, es que toca el cuerpo y lo que Total, toca el cuerpo se vuelve real. total. Entonces es un abrazo, eso es cuando alguien que no se puede acercar a los papás, porque no se vio visto por mil cosas que pasaron, se acerca a los papás y los papás le abren los brazos y él viene y se entra en contacto con eso. ¿Sí me entiendes? Ahí pasa algo en el alma. Yo he escuchado a mucha gente que lo critica, dice, ah, sí, pero tú vas a donde los papás de verdad y eso no pasa. No, pero ya pasó. Pero no Ya importa. pasó en la mente inconsciente, Claro, ya pasó. claro, o sea, Ya pasó. nosotros venimos hablando desde hace mucho rato de que las ideas nos enferman, pero queremos que la realidad sea la que nos sane. No, si las Ujú, ideas se enferman, también las ideas sanan. ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, si las ideas me metieron en el chicharrón, estas también me pueden salvar. Así es. Si la historia que me conté es la historia que me perjudica, pues si me cuento otra historia que me beneficie, pues esto puede cambiar. Así es, Es cambia mi una, interpretación. y yo vuelvo y digo, o sea, puede que gente que choque y termine diciendo que es que la realidad, no es que la realidad aquí no importa. ¿Sí me Así entiendes? es. Porque, ¿qué es lo que termina? ¿Cuál es el resultado de la constelación? No es que mi mamá cambie. El resultado no es que mi mamá me abrace, el resultado es que yo logro ver a mi mamá De otra manera. de otra manera y de otra Ujú. forma. Entonces ella hace exactamente lo mismo, pero yo ya no voy y me relaciono con ella de la misma forma y no me vinculo con ella de la misma forma. O sea, yo creo que es un gran regalo. Sí, es que mira, yo me acuerdo mucho una constelación que hicimos hace un tiempo donde a mí me tocó representar al papá de una chica que había estado muy ausente. Ujú. Y yo recuerdo muchísimo la rabia de esa niña, pues la rabia de esa niña extrañando a su papá, con mucha rabia, sintiendo que el papá le debía su presencia. Pero yo también recuerdo mucho mi sensación de estoy entretenido mirando el mundo, estoy Sí. entretenido haciendo otras cosas y cómo cambia en esa muchacha la mirada cuando dice, es que no es que a mi papá le haya dado la gana de abandonarme Ujú, y que yo no haya sido importante ujú. y que él no me haya amado, es que él estaba en su mundo, en otro Total. cuento, y eso la saca a ella de esa rabia que ella Claro. estaba sintiendo Es una y su explicación que rostro nunca, cambió es una explicación completamente. que nunca le habían dado. Exacto. O sea, siempre es que nosotros lo asociamos de una manera muy bonita y es como que si mi papá no me miró es porque mi papá, yo no era suficiente para mi papá, No era yo no era importante, no, adecuado, no soy eh, susceptible de amor. total, o él mira más a mis hermanos que a mí, pero cuando tú llegas y dices, vení, es que mi papá no estaba preparado. Estaba mirando para otro Y, lado. y lo conecta uno con la humanidad, porque entonces uno dice, pero ¿qué papá no está preparado? Pues Todos. todos. Y sobre Entonces, todo si ni siquiera se habían preparado, se habían dispuesto. y yo te digo algo, y si yo no quiero tener hijos y veo a un papá distraído con la vida, yo lo entiendo, porque yo digo, ah, pero si yo no quiero tener hijos y él tampoco quería tener hijos, pero con todo y eso, cuando me tuvo, cambió todas las circunstancias para darme lo que me dio. Lo que pudo. Para mí se vuelve un personaje súper divino. Mira, lo que yo he aprendido como constelador es una cosa súper bacana. Yo aprecio mucho a las mujeres que nacen con toda la vocación maternal. Y entonces yo digo, son muy chéveres, muy bacanas y cumplen el sueño, pero yo veo de una manera súper linda las que no lo tienen y son mamás. Me parece sorprendente, formidable, ¿no? O sea, es como decir, esta chica nunca quiso tener hijos, pero tuvo una hija y le cambió la vida y hace todo el esfuerzo y se conecta con lo materno. Y yo volteo y digo, wow, Wow. sí, o Eso es sea, a sentir, Gaby. eso es Ya asentir a yo la no la vida. juzgo más. Eso es. Ya yo comprendo que hay una realidad ahí. Eso es. O sea, es muy diferente que a mí me digan que mi papá no tuvo el amor de su papá y de su mamá y que él me dio lo que pudo. A verlo yo en la constelación, Así es. a ver a unos extraños que no se relacionan los papás de mi papá con él y él encuentra y se queda perdido, pero cuando me ve a mí,
es capaz de abrirme los brazos para decirme, venga, Así es. eso a mí me transforma. Así A es. mí me transforma. O sea, la magia de las constelaciones no está en lo sobrenatural, está en lo humano, en la capacidad que yo tengo de ver lo humano en mis papás y bajarlos de ser los superhéroes que me tenían que dar todo, el amor, la atención, La la mirada, idealización que yo hice de ¿sí? lo que ellos tenían que haber hecho. Y quedarme viendo a este ser humano como yo. Ujú. Porque cuando yo creo que ya lo he dicho en otros momentos, cuando yo me paro a hacerle desayuno a mi niña a las 5:30 de la Sí. mañana con sueño y con ganas de dormir, y yo volteo y digo, lo hago porque ella quiere, yo quiero que ella se vaya desayunada, a mí me da como para preguntarle a mi mamá, ¿y cuántas veces te paraste vos sin querer? Y lo Y hiciste. enferma. Y voltea y me dice mucho. Exacto. Y yo volteo y digo, qué bacano ser humano, o sea, qué Exacto. bacano no ser superhéroes, qué bacano no sabérselas todas. Y es ahí donde uno ve el verdadero amor. Gabriel, ¿y cómo comprender que este no sentir nos trae sufrimiento y cómo nos atrancamos en la vida y cómo verlo, aprovechar esto que es una herramienta, porque es una más de las Sí, herramientas sí, sí, posibles sí. en la terapéutica, cómo nos ayuda a soltar esos nudos? Me acuerdo mucho también de una constelación donde yo representaba a un abuelo de un muchacho que estaba teniendo problemas con su hijo. Ujú. Y me acuerdo muchísimo que el problema de él es que él tuvo muchos problemas con su padre, Ujú. pero él miraba amorosamente a ese abuelo. Cuando ese muchacho entendió que la única manera de él sanar su relación con su hijo era asintiendo a su padre, Claro. pero asintiéndolo porque pudo ver el amor del abuelo en su padre y el amor de su padre en él, Ujú. el nudo se soltó. O sea, él llega a una representación grupal, le ayudan a ver una imagen, suelta un nudo profundo en su vida y de seguro que él va a poder optar una manera de relacionarse con su hijo, si elige hacerlo además, Ujú. puede encontrar una manera de relacionarse con su hijo distinta a la rabia que él tenía con su propio padre. Es que el no sentir es antinatura. Total, O sea, nosotros somos lo que somos por todo lo que ha pasado. así es. O sea, por toda la evolución que se ha dado. O sea, nosotros no venimos aquí de gratis. O sea, si hoy estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando de todo eso, es porque alguien en algún momento tuvo una idea que es Sí, necesaria para hacer esto de es acá. un asunto de supervivencia, Es siempre lo hemos antinatura. dicho. O sea, entonces cuando yo digo, no, es que esto no debió ser así, no, es que esto no es justo, no, es que, entonces yo estoy yendo en contra de la naturaleza de los Así seres es, humanos. así es. Entonces la pelea es una pelea perdida, porque es que tú no puedes ir en contra de la evolución. ¿Sí me entiendes? O sea, al final nosotros somos seres, somos animales y lo que nos lleva a nosotros es la sobrevivencia por encima de todo. Entonces, tú no puedes construir un segundo piso si tú destruyes el primero. Así es que negación es igual a ¿Sí? sufrimiento. O sea, es así de sencillo. Si mis papás no sirvieron para nada, tú no puedes construir un segundo piso sobre eso. Tú tienes que construir un segundo piso al menos sobre unas bases. Y aquí viene lo dramático. Y entonces mis papás me abandonaron. Y entonces sí, pero te abandonaron en el lugar donde no te morías. Y eso es necesario. Y te hicieron, porque es que cuántas personas los han abandonado sin nacer y no nacen. Al menos tus papás nacieron. Las mujeres y los hombres que pelean con la mamá. Entonces yo le digo, ¿y vos sabes qué es parir? Y parir es fácil, y eso lo haces vos solo. O sea, tu mamá se sienta allá y si a tu mamá le alcanzó para parirte, Hizo algo, lo más algo, importante. algo tendrás que agradecerle. Si a tu Así papá es. le alcanzó para poner por placer, por lo que sea, el 50% de lo que tú eres, pues hombre, al menos eso vamos a agradecerlo. Al menos eso vamos a honrarlo, que es diferente a amar. Es diferente, Y es ahí total. donde nos equivocamos. Total. Entonces, a sentir, Gabriel, es aceptar, es soltar el Es sufrimiento, decir, sí. es decir sí. Ujú. Las constelaciones familiares son una herramienta más que las personas pueden utilizar en pos de conseguir unas maneras de vivir que no les den sufrimiento. Así de sencillo, Nati. Muchas gracias, Nos me vemos el jueves que encanta. viene. Estamos en el 100.4 FM en la ciudad de Medellín. Estamos en radional.edu.co. Y en redes somos @constelaciones Gabriel Oscar y @reprogramándote para que nos sigan y nos sigamos acompañando en estos programas tan maravillosos también. Un abrazo, Un Nati. abrazo. Chao, chao.
Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.